Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Vamos a continuar, tal y como les señalé anoche, con este tema de las pensiones en Pemex, que parece, entre otros temas, es lo que ha atorado la negociación del contrato colectivo, la renovación del contrato colectivo. De acuerdo a las notas periodísticas difundidas ayer miércoles, y ya más o menos desde el martes ya se veía venir, se pospuso o se amplió el plazo de negociación un mes. ¿A qué se debe esto? Es la primera vez que se concede un plazo tan grande, se amplía el plazo de un mes para poder terminar, si es que llegaren a un feliz arreglo, la renovación o la actualización del contrato colectivo. La explicación es muy sencilla y no me voy a remontar a aquellas discusiones en la Cámara, en el Congreso de la Unión, cuando se discutía la reforma energética en relación con el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y la necesidad de una asunción, es decir, que el gobierno federal asumiera. En ese entonces se hablaba del 30% de los pasivos laborales para darle la viabilidad perdida a esa disquempresa productiva del Estado. El estado financiero más reciente, o los estados financieros más recientes de Petróleos Mexicanos, los que corresponden al primer semestre del año en curso, nos hablan de una empresa quebrada. El patrimonio es un patrimonio negativo que alcanza casi $1 billón, $1 millón de millones. De este, un porcentaje muy importante, las 2/3 partes quizá, corresponden al pasivo laboral que tiene, ya es obligatorio, no es de que va a contratar, ¿no? Ya es un derecho adquirido de los trabajadores que están en Petróleos Mexicanos, sindicalizados o no. Estamos aquí ante una situación curiosa. No se sabe bien a bien, al menos para el gran público interesado en la situación de Petróleos Mexicanos, y es lo mismo en Comisión Federal de Electricidad, porque las dos empresas están quebradas, las dos. Es más, creo que hace 2 días, el martes o el lunes, o una cosa, hace unos cuantos días, en un programa de televisión, entrevistaron al licenciado Humberto Roque Villanueva y al licenciado Francisco Labastida Ochoa, como 2 viejos priistas distinguidos, y en un momento de la plática con el conductor, el licenciado Labastida dijo: bueno, pues ya ves, las 4 grandes instituciones creadas por el Estado mexicano, Seguro Social, ISSSTE, Petróleos Mexicanos y CFE, las 4 están quebradas. Pancho Labastida Dixit. Y eso entre otras muchísimas cosas que también están quebradas en este país. Pero una gran parte de la quiebra o de la situación financiera de esas 4 grandes instituciones se debe, aunque no lo crea usted, a sus pasivos laborales, a su régimen absurdo, insostenible financieramente en el tiempo de su sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué está chocando la administración de Pemex con el sindicato? Mire, los pocos datos que se saben de su sistema de jubilaciones y pensiones establece que el trabajador puede jubilarse cuando trabaje 25 años o cuando cumpla 55 años de edad. Es evidente que si un trabajador entró a los 35 años y llega a los 55, ha trabajado 20 y no tendrá el 100% de eso, sino habrá seguramente alguna tabla de ajuste ahí. Pero imagine usted un trabajador que se contrata en Pemex a los 25 años, trabaja 25 y se va a los 50 años de edad. De acuerdo a la realidad demográfica de nuestro país, la actual, esta persona vivirá cuando menos 27, 28 años más. Es decir, ha trabajado 25 años en Pemex, se jubila, se pensiona
y lo va a tener que estar manteniendo esta empresa 28 años en promedio, y él incluso podría contratarse y tener otro ingreso y vivir como mago. Cuando ese nivel de edad para jubilarse de 55 años se definió, el país era otro. Petróleos Mexicanos era no la caja chica, era la caja grandota del gobierno. Dilapidar recursos, la corrupción, el sindicato, troche y moche hicieron ahí. Pero había, hoy se acabó. Los que tienen derechos adquiridos dicen, no, pues ¿cómo me voy a jubilar a los 65? Es más, deberemos, todo el país, cambiar esa situación para que en pocos años aumentemos la edad hoy que marca la ley de 65 años, elevarla cuando menos a 70 años. ¿Por qué? Por la nueva realidad demográfica del país que nos dice que la esperanza de vida de un mexicano al nacer oscila alrededor de los 76, 77 años. Y si ese mexicano llegó a los 60, es muy posible que todavía viva 18 o 20 años, es decir, llegue a los 80 años. Estamos entonces ante sistemas de jubilaciones y pensiones que carecen prácticamente todos ellos de la sustentabilidad financiera obligada. Este tema, el de las pensiones, de la carga para el erario de estas pensiones, casi nadie quiere hablar de ellas. Sin embargo, en los últimos 2, 3 años han empezado ahí a salir gente que lo toca, me cuento entre ellos, y el tema, tomando en cuenta el peso tan grande que está adquiriendo en el presupuesto de egresos de la Federación, ya es inocultable. Pero además, hay el gran problema de la informalidad en este país. 55-60% de la población económicamente activa está en la informalidad. No tiene forma, no cotiza, y sin embargo queremos darle pensión universal. ¿Con qué se los vamos a dar? ¿Con palabras, con deuda? ¿Con demagogia? El tema, le decía, es poco tocado porque es un tema crítico, es un tema que solamente va en los próximos 10, 15 años a demandar cada vez más y más recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Sin embargo, yo le pido a usted, si tiene interés en el tema, que busque estos 2 libros. Uno de ellos es de la autoría de alguien que ha trabajado en este tema 20, 25 años, el licenciado Pedro Vázquez Colmenares Guzmán. Él escribió un libro que se llama Pensiones en México, la próxima crisis. Repito, Pensiones en México, la próxima crisis. Es un libro de la editorial Siglo XXI. Se lo recomiendo sinceramente. Si no es usted interesado en los números y los detalles, puede leer la primera parte donde viene todo el sustento, toda la explicación del desastre que es las pensiones en México. Y luego hay otro libro del actuario Francisco Miguel Aguirre Farías. Este es una joya. El título mismo dice, pensiones y con qué. Porque al final de cuentas, pues ¿quién se va a negar a otorgar una pensión a los mexicanos? Y más cuando han estado en la economía informal y no tienen derecho a ella. Es evidente que es de humanidad elemental darles una pensión, sí. Pero el problema es, como dice un amigo mío, ¿con qué? Por eso les recomiendo que lea también este libro. Y este libro tiene un gran detalle de los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales y municipales. Porque ha de saber usted que al margen del problema del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex, de CFE, de todos, están, fíjese usted, los gobiernos estatales y municipales. Muy pocos son los que tienen realmente un sistema viable en el tiempo. Y luego están las universidades públicas de los estados. Es decir, es un hueco tan profundo como el Gran Cañón del Colorado, o de la Barranca del Cobre, si quiere. Por eso a ese tema nadie quiere entrarle. Le sacan la vuelta. No, luego hablamos, no, mangos, nada de que luego hablamos. Eso ya está aquí. Ese es un problema que ya nos estalló en la cara. Hay que entrarle a ese problema. Vea usted lo que está pasando en Pemex.
¿Qué va a pasar en Pemex con esos pasivos laborales? ¿Va a ceder el gobierno federal cuando lo que procede es de los 150, 160 mil trabajadores y empleados de Pemex, sindicalizados o no? Hay que jubilarlos anticipadamente, pensionarlos y darles las gracias por los favores recibidos a la patria y quedarse con 30, 40 mil nada más. En CFE igual. Y en el Seguro Social igual. Es decir, si no hacemos eso, ese monstruo de las pensiones, como aquel personaje, no sé si recuerda usted si era de Plaza Sésamo, el Cookie Monster, el que se comía las galletas y llegaba, o el demonio de Tanzania que llegaba a comerse todo. Así las pensiones insolventes van a acabar con el presupuesto de egresos de la Federación. Por eso, como le decía ayer, ese discurso pleno de ilusiones y de sueños juveniles y de triunfalismo acedo y ramplón, debería sustituirlo este gobierno por un discurso realista que nos dijere de manera clara y debidamente cuantificada cuál es el monto que debemos ya como país en los sistemas de jubilaciones y pensiones. Urge hacer eso. Ya basta pues de hacernos tontos. Hay que estar muy atento a esto de Pemex, porque esos del sindicato, cuidado, son más largos que la cuaresma, ¿eh? Y el licenciado Emilio Lozoya Austin, bueno, pues es un funcionario joven. Ahí, pienso yo, debería estar alguien que dijera, a ver, ¿qué traes, Carlito Romero? Márchele por la derecha, señor. Y ese yate, y ese departamento, y ese Maserati de su hijo, venga para acá. Pero no lo van a hacer. Así es que esté atento usted, yo aquí voy a estar y le comentaré en su debida oportunidad a qué llegaron. Lo que sí le puedo decir para terminar este enojoso asunto es que Petróleos Mexicanos, y como diría Francisco Labastida Ochoa, sinaloense ilustre, Pemex, CFE, Seguro Social e ISSSTE, las 4 grandes instituciones creadas por el Estado mexicano, están quebradas. Y eso significará para esta generación, la siguiente y la siguiente, un precio altísimo a pagar. Mejor enterémonos de cuánto va a ser desde ahorita a andar escuchando ilusiones y planteamientos de color muy rosita. Muchas gracias y buenas noches, y lo espero mañana con otro tema que va a ver usted que va a ser interesante. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.